Señor. Y hermanos, que oremos si alguien de aquí no ha sido salvo todavía, que hoy pueda ser alcanzado con el Evangelio de Cristo. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta en este día, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno y todo lo maravilloso que has sido con nosotros. Y Padre, te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, que bendigas la exposición de tu palabra, que tu palabra pueda ser de luz para nuestra vida, pueda ser alimento, ese aire fresco que necesitamos, pero también un recordatorio de todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que si hoy estamos aquí y somos lo que somos, Señor, ha sido por tu gracia. Mi Dios, toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo número 8, por favor. Págale, por favor. Lucas, capítulo 8, hermanos, por favor, es el texto que vamos a estar estudiando en esta noche. Lucas, capítulo número 8. Uno de los eventos más duros de nuestra historia, del mundo, se dio en el siglo XIX en Estados Unidos. Y los que conocen un poco de historia de Estados Unidos sabrán que en el siglo XIX había un fenómeno que todavía se ve en algunas partes del mundo, como lo era la esclavitud. Pero en el siglo XIX la esclavitud era una realidad profundamente deshumanizada. Durante muchos años, en ese siglo XIX, miles de afroamericanos fueron víctimas de la esclavitud, fueron vendidos, fueron separados de sus familias, fueron explotados, incluso fueron abusados y fueron usados por los hombres blancos que pensaban que por el color de piel de ellos eran personas que no tenían derechos. Y sin duda, hermanos, este fue uno de los periodos más oscuros en la historia de los Estados Unidos respecto en cuanto a tema de derechos humanos. Y el día de hoy todavía se ven ciertas secuelas de eso, odio, racismo y desigualdad, todavía vemos un poco de eso hoy. Pero entre todas esas historias del siglo XIX terribles de esclavitud, de amargura, de violencia, de abuso, hay algunas que en la desesperación llegaron a cometer acciones que fueron descabelladas, pero que preferían morir con tal de salir de esa esclavitud. Y uno de estos personajes fue Henry Box Brown. Henry Box Brown fue un esclavo en Virginia que quedó devastado cuando su esposa embarazada con sus 3 hijos, su esposa Nancy con sus 3 hijos, ella embarazada, fue vendida a un esclavista, y él, al no poder conseguir el suficiente dinero para comprar su libertad, no pudo evitar la venta de su esposa, y esto devastó demasiado a Henry. En su biografía, él escribió: mi agonía ahora estaba completa. Ella, hablando de su esposa, con quien había viajado encadenado el viaje de la vida y las pequeñas promesas que Dios nos había dado, que podía ver claramente, ahora deben estar separadas de mí para siempre. Y yo debo continuar desolado y solo para arrastrar mis cadenas por el mundo. Brown, al ver que no pudo evitar la venta de su esposa embarazada ni sus hijos, él quedó tan devastado por esto que él ideó un plan buscando la ayuda de algunos amigos de él, y él planeó huir de la esclavitud. Y con la ayuda de un hombre llamado James Smith y Samuel Smith, un 24 de marzo de 1849, Brown se encerró en una caja con poco más de 90 por 80 por 60 centímetros, con orificios de ventilación, 3 orificios de ventilación, metiendo un poco de agua y algo de galletas. Y en esa caja
Brown viajó 27 horas en tren hasta llegar a la ciudad de Pensilvania, buscando lo que todo esclavo buscaba en ese tiempo: libertad. Brown iba de cabeza y él escribe: sentí que mis ojos se hinchaban como si salieran de sus cuencas, y las venas de mis sienes estaban terriblemente distendidas con presión de sangre sobre mi cabeza. Y él añadió: sentí un sudor frío que parecía estar advirtiéndome que la muerte estaba por terminar con mis miserias terrenales. Hasta que alguien en la caja, viendo la caja ahí en el tren, le dio la vuelta, y fue como Brown pudo llegar sentado a Washington. Este tipo de historias nos dejan entender, y Brown lo mencionó al final: prefiero la muerte a seguir estando en esclavitud. Mis hermanos, no hay nada más horrible que ser esclavo de alguien. Y esa esclavitud llevó a Abraham a hacer algo atrevidamente impensable. Sin embargo, hermanos, hay una esclavitud todavía más profunda y desesperante que la física o social. Una que no depende de las cadenas físicas, de grilletes visibles. Y es esa esclavitud que el mundo está sumergido hoy bajo la potestad del príncipe de las tinieblas de este mundo. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre esclavizado, no por su color de piel, como Brown, sino un hombre esclavizado por los mismos demonios. Vamos allá en nuestras Biblias a Lucas capítulo 8, 26 al 40. Y si Brown estaba desesperado por la esclavitud de la que él vivía, social, y ver su familia vendida, yo no me imagino lo que este hombre estaba sintiendo en su vida en esta historia. La desesperación que quizá él pudo haber sentido en esta historia. Lucas 8, 26 al 40. Acompáñame ahí en su Biblia, por favor. Dice la escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En esta historia vemos a un hombre que ha sido poseído, controlado, dominado, gobernado por demonios.
Y la misma escritura nos narra que este hombre había sido gobernado y dominado por demonios desde hace mucho tiempo. Y este hombre, hermanos, ya era conocido por la gente. Este hombre ya era visto por toda la región de Galilea, por ese extremo de la región de Galilea, que la gente pues, se acostumbró a verlo. En otros pasajes la Biblia lo determina como alguien lunático, alguien que hacía expresiones, alguien que se golpeaba, que se lastimaba, que gritaba en las calles. Y yo creo que la gente de tantos años ya lo conocían. Quizá a lo mejor ya estaba el dicho ahí regional: mira el loquito del pueblo. Y a lo mejor la gente ya sabía quién era ese hombre, pero nunca se imaginaron lo que el hombre tenía detrás de sí mismo. Quizá ellos pensaron que estaba loco, quizá ellos pensaban que era un hombre lunático, que había perdido la cabeza, que había perdido la razón, pero nadie de ellos sabía, quizá nadie entendía que este hombre estaba siendo gobernado, estaba siendo esclavo de demonios. Pero hermanos, donde llega Jesús hay libertad. Y en este texto, hermanos, vamos a ver una verdad, la verdad principal de este texto para nosotros. Y es que, hermanos, en Cristo nosotros hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas para anunciar las virtudes de su gracia. Este hombre va a ver la luz, va a ver la libertad por fin de tantos años de ser esclavo de estos demonios. Él un día va a experimentar lo que es la libertad, pero no solamente va a experimentar la libertad de ser libre de esos demonios, sino que ahora este hombre va a estar comprometido a anunciarle a todas aquellas personas que lo rodean las maravillas del poder libertador de Cristo. Y es que, hermanos, Cristo no nos libertó de la esclavitud del pecado para que nosotros estuviéramos sentados diciéndole a Dios: gracias por haberme libertado. No, Él nos libertó para que podamos compartirle a otros esclavos que en Cristo hay libertad. Así que en esta historia, hermanos, vamos a ver 3 encabezados en los cuales esta historia nos va a dejar una enseñanza para nosotros como cristianos, pero también si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pueda darse cuenta de que hoy es esa preciosa oportunidad. Así que vamos a ver 3 encabezados muy sencillos de esta historia. En primer lugar, vamos a ver la primera escena: un hombre oprimido por un gobierno espiritual. Un hombre oprimido por un gobierno espiritual. Mire el versículo 26, por favor, vamos a leer hasta el versículo número 30, 26 al 30, ahí de Lucas, por favor. Dice la escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y el Señor le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Lo primero que debemos de marcar, hermanos, es que la persona que se acerca a Jesús no era una persona común y corriente. Era una persona que el mismo Lucas nos describe, y Marcos también nos dicen de esta historia, que era un hombre que estaba controlado o estaba dominado por demonios o por espíritus inmundos. Y cuando hablamos de una persona gobernada y controlada o poseída por demonios, estamos hablando de que estas huestes de maldad, estas huestes espirituales, tenían controlado todo el ser de esta persona. No nos dice por qué el hombre adquirió estos demonios, no nos dice desde cuándo, no nos dice cuánto tiempo este hombre duró endemoniado. La Biblia simplemente nos dice que
tenía mucho tiempo este hombre con estos demonios. No sabemos las causas, no se nos dicen las razones, no se nos dice por qué o de qué familia venía, simplemente nos dice que el hombre estaba gobernado por demonios. Y cuando hablamos de demonios, hermanos, estamos hablando, no, y sáquese de su mente esas imágenes de diablitos con cuernitos, con trinches. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando de ángeles que fueron y se rebelaron contra Dios yendo en potestad de Satanás. Estamos hablando de ángeles creados por Dios, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos hablando, hermanos, de cualquier ser, estamos hablando de ángeles caídos, personas o seres que tienen poder, que tienen cierto rango, personas que tienen ciertas cualidades y que, hermanos, debemos de ser conscientes que son mucho más poderosos que nosotros. Son seres superiores a nosotros. Ahora, no voy a dar en este momento una clase de angeliología ni demoniología, pero sí vamos a darnos cuenta que esta persona está siendo controlada por estos demonios. Y Jesús, hermanos, al llegar a esta región, a esta parte del área de Galilea, hermanos, este hombre inmediatamente cuando ve al Señor Jesucristo, va y se acerca al Señor Jesucristo reconociendo algo importante. Ve ahí en el versículo número 28, dice, y este al ver al Señor lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En los pasajes paralelos de Marcos y de Mateo, sobre todo en Mateo, el demonio se acerca y le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Quiero que usted se dé cuenta, hermanos, que estos personajes, estos seres, no son personajes que ignoran las Escrituras. Ellos conocen las Escrituras. En primer lugar, ellos reconocen quién era Jesús. Ellos reconocen que Jesús es el Hijo que Dios había enviado. Ellos reconocen que la persona que está frente a ellos es el Mesías que Dios había prometido para libertar a su pueblo. Y también ellos sabían que el tiempo de su juicio iba a llegar en algún momento. Pero ellos creen que al ver a Jesús en la tierra, ellos creen que Jesús ha venido para lanzarlos al abismo, lanzarlos a la condenación eterna. Y ese no era el plan de Jesús aquí todavía. Pero note que ellos tenían conocimiento de Jesucristo. Hermanos, los demonios tienen más conocimiento de la Escritura y de Cristo que muchas veces de nosotros mismos. Ellos no desconocen la Escritura. Ellos no desconocen la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué están condenados? Porque ellos decidieron desobedecerla, decidieron rebelarse contra Dios, pero ellos saben lo que viene después. Ellos son expertos en la Escritura, ellos no ignoran las Escrituras. Incluso Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Y aquí estamos viendo a los demonios que no se ponen con Jesús al tú por tú. No, ellos reconocen que hay un rango superior en Jesús a ellos. Ellos reconocen que Él tiene toda la autoridad. Ellos reconocen que ante Jesús ellos son inferiores. Ellos lo reconocen. Ellos reconocen que el día de su tormento llegará más temprano que tarde. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que ellos creen que Jesús los va a lanzar al abismo. Y esto es porque la Escritura misma nos dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Eso mismo dice la Escritura en Mateo capítulo 25, versículo 41, que el lago de fuego fue creado para castigar al diablo y sus ángeles. Lo más lamentable de esto es que el hombre también, al compartir del pecado del diablo y sus ángeles, el hombre también tendrá parte en ese lago que arde con fuego y azufre. Es ese lugar al que Satanás no quiere ir solo. Es ese lugar al que Satanás quiere arrastrar a todos los que Dios creó a su imagen y semejanza. Para ello era necesario que viniera Cristo. Pero ahora estamos viendo a este hombre poseído, desnudo, que se ha golpeado con cadenas. Dice la Escritura que lo ataban con cadenas y se desamarraba. Dice que lo trataban de controlar y no podían
golpeaba, la gente se golpeaba a sí mismo. En otros textos dice que se echaba al fuego muchas veces, se lastimaba su propio cuerpo. Y yo no me imagino, hermanos, y yo no puedo decirte cómo es esto al 100%, porque gracias a Dios nunca estuve poseído. Espera, cuando me enojo nada más. No, hermanos, un creyente no puede estar poseído, porque el Espíritu de Dios mora en él. Pero no sabemos si la razón, la conciencia de este hombre está activa, no lo sabemos. No puedo decirte si él está consciente, está inconsciente. No puedo decirte si él sabe lo que está sucediendo o no. Lo que sí puedo saber es que imagínate no poder tener control de tu propio cuerpo. Golpearse, lastimarse, echarse al fuego, hacerse daño, vivir en sepulcros, en el desierto, totalmente desnudo. Este hombre quizá tenía familia y ahora estaba lejos de ella por mucho tiempo. Porque ¿sabe qué es lo que distingue el gobierno de Satanás, hermanos? Es una tiranía. Y cuando hablamos de una tiranía, estamos hablando, hermanos, más que no es un gobierno respetuoso de derechos, no, es un gobierno que quiere controlar, que quiere dominar a alguien, quiere pensar por él, quiere actuar por él, él decide por él. Es decir, la tiranía lleva a una persona a querer que los otros hagan lo que él quiere. Y el gobierno de Satanás, hermanos, es un gobierno tirano. Es un gobierno donde él quiere tener toda la autoridad. La Biblia nos dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Cuando hablamos de un gobierno tirano, hablamos de alguien que abusa de su poder, que abusa de su superioridad, que abusa de su fuerza para imponerse a alguien inferior. Y los demonios están imponiendo su fuerza en una persona que para ellos es inferior. Pero cuando ven a Jesús, inmediatamente reconocen quién es con el que están enfrente. Mis hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que los demonios no llegan más allá de donde Jesús no quiere que lleguen. Y vemos que ahora Jesús empieza a interactuar, versículo 30. Aquí hay dudas sobre a quién Jesús le hace esta pregunta. Algunos dicen que le preguntó directamente a los demonios, otros dicen que le preguntaba al hombre. Pero miren el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Si Cristo le preguntaba al hombre, al gadareno, ¿cómo te llamas? Pues los demonios respondían por él. Y si Jesús le preguntaba a los demonios cómo se llamaban, ellos igualmente tomaron el control y dijeron legión. Y hermanos, una legión está conformada por hasta 6,000 personas. Si vamos a Marcos capítulo 5, que es el pasaje paralelo, cuando este demonio va a los cerdos, dice que había 2,000 cerdos, 2,000 puercos. Algunos dicen que eran 2,000 demonios, posiblemente por la cantidad de puercos que apacentaban. Otros dicen que eran más. No sabemos cuántos demonios había ahí, pero una legión estaba conformada hasta por 6,000 personas. Imagínate los estragos que estaban ocasionando más de 1,000 demonios en el cuerpo de una persona. Él no tenía control de sí mismo. Él estaba totalmente gobernado por ellos. Él estaba sumergido a la merced de ellos. Él estaba sumergido a la voluntad de ellos. Pero esto, hermanos, nos lleva a una segunda escena. Una obra que liberta. Versículo número 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Vea que aquí el Señor Jesús se acerca con estos demonios y ellos le dicen: Señor, déjanos ir a ese grupo de cerdos. No queremos ir al abismo. Hermano, no tengo tiempo de desarrollar la doctrina o enseñar qué es lo que va a pasar en esas cosas futuras, pero tarde o temprano Satanás y sus ángeles serán aventados al lago de fuego. Tarde o temprano ellos van a estar en ese abismo, en ese lugar de condenación. Y estos demonios le dicen: Señor, todavía no es el tiempo. No nos mandes al abismo. Mándanos mejor aquel hato de cerdos. Y dice la Biblia que el Señor les dio, eso dice el versículo 33, claramente, perdón, 32 le dice, les dio permiso. ¿Qué es lo que este texto nos está mostrando, hermanos? Que Jesús es quien tiene toda la autoridad. Que los demonios no pueden operar ni trabajar a su propia voluntad. Que ellos no tienen el control de su propia voluntad. No, ellos necesitan que Dios les dé permiso. Mis hermanos, es maravilloso pensar que aquellos que estamos en Cristo, dice la Biblia, el maligno no le toca. Pero, escúcheme bien, pero pueden pedir permiso para probarnos. Y hay dos textos en la Biblia donde vemos eso. En primero lo vemos en el libro de Job. No vamos a ir por tiempo. Dice la escritura que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y entonces el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice: pues es que Job te tiene temor a ti porque tú le has cercado de todas las bendiciones que puede tener una persona, pero quítale todo lo que tiene y verás si no maldice en tu presencia. Y dice la escritura que Dios le dio permiso. Pero le hizo una advertencia y le dio un mandato: pero no toques su vida. Es decir, no lo mates. Note que Satanás necesita el permiso de Dios aún para hacer las cosas. Mis hermanos amados, nosotros estamos del lado ganador. Nosotros estamos del lado ganador. Sin embargo, el lado perdedor nos quiere seguir haciendo la guerra y la vida miserable el tiempo que pueda. Y va a buscar hacerlo. Esa es una parte. Vemos otro en el Nuevo Testamento. Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás pidió zarandear a Pedro y Cristo le dice: permiso tiene. Pedro, Satanás te ha pedido. Quizá Jesús no lo dice textualmente, pero el permiso se le otorgó. Entonces vemos que los demonios no trabajan a su voluntad. No hacen lo que ellos quieren. No son esos seres rebeldes que hacen todo en contra de Dios. Aún Dios tiene el control de los mismos demonios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2 nos dice: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, hablando de Cristo, habita toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cristo dijo después de resucitar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Ningún demonio, ningún ser, ni el mismo Satanás están por encima de Cristo. Y este texto nos lo vuelve a recalcar una vez más: Señor, no nos mandes al abismo. Mejor permítenos ir a ese hato de cerdos. Y vea que Jesucristo dice que les dio permiso. Pero estos demonios se metieron a los cerdos
Y obviamente al estar en la orilla, en el mar de Galilea, los cerdos al sentir la presencia demoníaca, dice que se precipitaron y se aventaron al despeñadero y se ahogaron. Es interesante por qué está esta parte aquí. ¿Por qué nos deja el autor ver los cerdos aquí? ¿Por qué no simplemente sacas los cerdos, que se vayan a los cerdos y terminas la historia y seguimos con la narración de lo que Jesús hizo con este hombre? Pero hermanos, que el Señor le encanta dejarnos evidencia de su poder. Y el Señor quería mostrarles a los que estaban ahí alrededor, en la región de Gadara, que algo sobrenatural había pasado allí. Que no era normal y no era común que un hato de 2000 cerdos, según la historia de Marcos, que un hato de 2000 cerdos se precipitara de esa manera y se aventaran todos coordinaditos al mar y se ahogaran todos. Para el dueño de este hato de cerdos, esto fue una gran pérdida, perdió toda su manada. No sabemos si el dueño era gentil, no creo que fuera judío, porque los judíos no podían apacentar cerdos por ser un animal inmundo. Posiblemente era un gentil, no sabemos quién era, pero Jesús quería que de esa región en Gadara se dieran cuenta que el Dios Todopoderoso encarnado estaba entre ellos y que Él tiene la potestad sobre todas las cosas. Y este hato se precipita y se ahogan. Y mire que el versículo 34, como todo pueblo chico, fueron y dieron aviso en la ciudad y por los campos de lo que había pasado. Algo sucedió aquí que no había pasado nunca. Y fueron y dieron aviso al dueño. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro último encabezado. Dos reacciones completamente distintas. Hay dos reacciones distintas en esta historia. Y después de esto vamos a empezar a entrar en algunas aplicaciones para nosotros. Mira el versículo 35, por favor. Versículo 35 al 39. Vamos a ver aquí que hay dos reacciones, dos formas en cómo reacciona la gente ante esto. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo estaba este hombre antes, hermanos? Echando espuma, golpeándose, desnudo, rompiendo los grilletes, golpeándose a sí mismo, echándose en el fuego. Ahora nos dice que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había salido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre con quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí es donde nos vamos a quedar ya, hermanos, para ver las aplicaciones, pero lo que me llama la atención es que vemos dos peticiones que se hacen aquí, dos reacciones diferentes, pero dos peticiones diferentes. Una, el Señor la contesta positivamente, y la otra petición no la contesta de forma positiva. La primera reacción con la primera petición es que vemos que los gadarenos, al ver esto que pasó, dice que tuvieron miedo. Ahora, ¿a qué le tuvieron miedo? ¿Le tuvieron miedo a Jesús realmente? ¿Que Jesús era motivo para espantarse, para asustarse? ¿Que no debieron de haberse gozado al ver a un hombre que estaba sufriendo, el lunático, verlo ahora sentadito en su juicio cabal? ¿Que no era este motivo de gozo? ¿Que no era este motivo para que ellos estuvieran celebrando y estuvieran diciendo: mira qué bueno, el lunático ya es un hombre cabal? Tuvieron miedo porque ellos vieron cómo el hato de cerdos se fue al mar, y ellos dijeron: este Jesús, este hombre, lo único que nos va a traer son pérdidas. Para ellos, ver a Jesús allí no era una bendición. Para ellos, ver a Jesús allí era un impedimento para sus negocios. ¿Y sabes qué fue lo que le pidieron a Jesús? Vete, por favor. Vete, por favor. Dice que la multitud le pidió que se fuera de ellos.
Y la respuesta de Jesús es impresionante. Se subió a la barca y se fue. Aquí vemos algunas aplicaciones y vemos en primer lugar la naturaleza del corazón humano. Preferimos 1000 veces nuestra comodidad, preferimos 1000 veces nuestra estabilidad. Como seres humanos preferimos 1000 veces nuestra vida, nuestro placer, que entregarle nuestra vida a Jesús. Para el mundo hoy es más importante lo que están haciendo que entregarle su vida al Salvador del mundo. Para el hombre hoy en día Jesús es un estorbo y un impedimento para vivir como ellos quieren. Para ellos Jesús es el impedimento y el estorbo para satisfacer sus propios placeres. Para el hombre natural, una vida sin Dios es mejor. Para el hombre sin Cristo, una vida sin Dios es una vida mejor. ¿Cuántas personas no han dicho y cuántas personas no me he encontrado a lo largo de mi, bueno, a lo largo no, a lo corto de mi ministerio aquí, de mi poquito tiempo que tengo pastoreando? ¿Cuánta gente no me he encontrado que dicen, es que entregarle mi vida a Jesús, es que me voy a tener que hacer cristiano y voy a tener que ir a la iglesia y me van a quitar todo lo que me gusta? No, mejor al rato, mejor después, cuando esté más grande, cuando ya esté viejillo, después le entregaré mi vida a Cristo. Ahorita no. Para el mundo, entregarle tu vida a Jesús es un desperdicio de tiempo. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo a mis 15 años y mucha gente de la preparatoria y mucha gente de muchos lugares, pierdes tu tiempo. Estás desperdiciando tu juventud. Estás desperdiciando lo mejor de la vida de ser ellos. Mis hermanos, lo mejor de la vida, lo mejor que un ser humano puede tener en su vida es que la presencia de Cristo esté ahí. Ellos no se dieron cuenta que la única oportunidad maravillosa de su vida la tenían enfrente. Pero ellos preferían sus propias ganancias, su propio placer, sus ingresos. No queremos pérdidas, ya no queremos más puercos en el mar. Preferimos que te vayas. Te preferimos lejos de nuestra vida, Señor. ¿No será acaso que aquí en este lugar, en este auditorio, habrá alguien que prefiera su vida sin Cristo para seguir viviendo en su propio placer? A lo mejor aquí hay alguien que está pensando así. Ay, ¿para qué entregarle mi vida a Cristo? Yo quiero seguir mi placer. Ir a la iglesia es que me digan cómo debo de vivir. Ir a la iglesia es que me quiten todo lo que a mí me gusta. No, mejor no. Así estoy bien. Y no nos damos cuenta que esa es la oportunidad maravillosa para alcanzar vida eterna. Lo más triste de todo, hermanos, lo más duro. Vamos a leer, por favor, versículo 37, perdón. Quiero que veas, esto es lo más duro. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Yo sé que tú y yo lo leemos así, vemos la narración y no le prestamos atención. Léelo una vez más, por favor. Ellos le rogaron que se fuera de sus entornos y Jesús subió a la barca y se volvió, se fue. Si tú lees las narraciones del Nuevo Testamento, Jesús jamás regresó a esa región otra vez. Para quien dice que Dios da muchas oportunidades en la vida, en parte es cierto, pero en otros casos solamente hay una oportunidad en la vida. Es cierto que Dios muchas veces nos da oportunidades, pero hay ocasiones en las que Jesús solamente da una sola oportunidad en la vida.
Ellos jamás volverían a tener al Salvador entre ellos. De entre todos los habitantes de esa región, uno se había aprovechado. Pero los demás querían a Jesús lejos. Yo te pregunto a ti, querido hermano, ¿no será que acaso tú quieres a Jesús lejos para hacer lo que tú quieres? ¿Será que acaso hay alguien aquí en este auditorio que prefiera a Jesús lejos para que lo deje vivir como Él quiere? ¿Será acaso que alguien aquí esté pensando, mejor me voy a devolver a mi vida antigua porque ya estaba mejor que cuando estoy aquí ahora en Cristo? ¿Será que acaso que alguien pueda pensar que volver a los rudimentos, volver al gobierno del enemigo es mejor que estar en la libertad que Cristo ha otorgado? ¿Será que alguien está pensando eso aquí? A veces la salvación solamente se presenta una sola vez. Y ellos tenían la oportunidad y ellos mismos estaban desaprovechando. Pero vemos una segunda reacción, una segunda petición. Versículo 36. Perdón, 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vea que este hombre, a diferencia de ellos, ahora primero había disfrutado de la libertad por primera vez en su vida. No sabemos qué estaba sintiendo, no sabemos cómo se sentía, no sabemos si estaba consciente o inconsciente, no sabemos nada de eso, no podemos aseverar, no podemos imaginar lo que este hombre sentía, pero una cosa sí podemos sentir y saber con él: este hombre por fin tenía el control de su propia vida. Y no solamente el control de su propia vida, este hombre había decidido, había entendido que esa vida que había sido libertada no era de él, era de Jesús. Y él entonces dice: no, Señor, mi vida no es mía, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero empezar a vivir y a disfrutar la vida contigo. Porque a diferencia de los demonios, Jesús no es un tirano. Jesús es un libertador, un amante salvador. Y este hombre por fin había experimentado lo que era libertad. Este hombre podía respirar tranquilamente, podía sentir un alivio en su interior, podía por fin verse vestido por una vez en su vida, podía poderse sentar, poder pensar por sí mismo, podía ver la vida de una manera distinta, pero lo mejor de todo, podía entender que la vida en Cristo era mejor que la vida que tenía antes. Mis hermanos, Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado en la que estábamos. Y quizá a lo mejor usted nunca estuvo endemoniado, a lo mejor usted no fue poseído por un demonio, pero dice la Biblia que vivíamos en otro tiempo bajo la potestad del príncipe de este mundo, haciendo lo que nuestra naturaleza le daba la gana hacer. Hundidos en placer, hundidos en alcohol, hundidos en drogas, hundidos en sexo, hundidos en pornografía, hundidos en los préstamos, hundidos en el mundo vicioso, en el mundo vil. Y muchos de nosotros en este presente todavía tenemos las consecuencias de esa vida pasada ahorita. Muchos de nosotros en nuestra vida presente llevamos las marcas de esa vida pasada. Hermanos, ¿tú crees que este hombre que fue endemoniado no traía cicatrices de lo que le habían hecho? Claro que traía cicatrices. Pero esas cicatrices eran un recordatorio de la gracia bendita del que lo había libertado ahora. Mis hermanos, tú y yo tenemos ahora la mayor y la más grande bendición de que hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida.
Tal vez no estabas esclavizado por un demonio, tal vez no te golpeabas, tal vez no te echabas en el fuego, tal vez no echabas espuma por la boca, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro pasado era un pasado vil del cual muchos de nosotros ya ni nos queremos acordar. Había muchas vergüenzas. Hay muchas cosas que quisiéramos dejar atrás. Hay mucha sangre en nuestras manos, tal vez. Pero gracias a Dios, la verdad nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Él cargó con la pena de nuestro pecado. Él llevó toda nuestra vileza en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros. Él nos libertó. Y la decisión de este hombre es la decisión que debería de tener alguien que ha sido libertado por Cristo. Señor, déjame seguirte. Señor, déjame ir contigo. Mis hermanos, yo te aseguro, te garantizo, que si Brown hubiera habido alguien que hubiera dado su vida por él y por su esposa Nancy y sus hijos, Brown viviría agradecido con esa persona al grado de querer seguir el movimiento que este hombre empezara. Porque cuando alguien ha pasado un infierno en la tierra, cuando alguien ha vivido una vida decadente y es libertado por ella, vive totalmente agradecido, no haya ni qué dar. ¿Sabe por qué a veces no queremos seguir a Jesús y somos malagradecidos? Porque se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos ha olvidado de lo que éramos. Hoy nos hemos hecho tan santurrones y tan justos que hoy vemos el pecado de todos y decimos, ¡ay, qué horrible se ve el pecado de este! Cuando Jesús nos sacó muchas veces de cosas peores. Hermanos, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Porque siempre recordar de dónde venimos nos hace vivir agradecidos constantemente de la gracia libertadora de Cristo. Este hombre le hizo a Cristo una petición: déjame seguirte. Lo impactante de eso es que la respuesta de Cristo fue negativa. Versículo 39. Versículo 38 al final dice: pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. O sea, no vas a venir conmigo, mejor vuélvete a tu casa. Pero había un plan. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos amados, no siempre nuestros planes son los planes de Dios. Cristo tenía un plan mejor para este gadareno. Lo más sencillo es: sígueme como otros. ¿Qué habían hecho los gadarenos antes con Cristo? Lo habían corrido, ¿verdad que sí? Pero nuestro Dios es un Dios de gracia, porque les dejó un destello de luz a Gadara todavía, con un hombre que había sido libertado por Cristo. A pesar de que lo corrieron, les dejó un rayo de luz a ese lugar. Les dejó a alguien que pudiera dar testimonio del poder libertador de Cristo. Y aunque a Cristo lo corrieron, ahí ya había esperanza por ese hombre. Ahí había esperanza por ese hombre. Qué misericordioso, qué maravilloso es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios. Que muchas veces tú y yo le rechazamos en el pasado. Que muchas veces a lo mejor nos hablaron de Cristo varias veces. Y hoy estamos aquí por esa gracia de Dios. Pero Cristo le dijo a él: vuélvete a tu casa. Yo tengo un plan diferente para ti. Yo quiero que tú vayas y proclames a todos los lugares donde tú estés lo que Dios ha hecho contigo. Si hay un testimonio poderoso del poder y de la gracia de Dios, si hay un trofeo, si hay una evidencia, si hay alguien que puede corroborar que Dios salva, perdona y transforma vidas, son aquellos a los cuales Él ya ha transformado en el pasado. Y eso somos tú y yo. No es que vayamos a las casas y por la vida diciéndole a la gente: Dios me cambió, Dios me cambió, Dios me cambió. No, pero cuando ellos vean nuestro testimonio, cuando ellos vean y recuerden quiénes éramos y lo que ahora somos, ellos un día podrán glorificar al Padre que está en los cielos, porque la luz de Cristo ha alumbrado en ese lugar. Por eso es importante, hermanos,
Que nuestro testimonio sea un testimonio irreprensible y que seamos imitadores de Cristo, porque el evangelio tiene poder no solamente por lo que proclamamos, sino por la manera en la que vivimos, porque hay congruencia. Ve a tu casa y diles todo lo que el Señor ha hecho contigo. Ellos sabían quién era ese hombre. Imagínate la escena, a ese hombre endemoniado, lunático, entrar a la casa, abriendo las puertas y ver a su mamá, a lo mejor a su papá, a sus hermanos, y decir, oye, ¿qué le pasó a este hombre? Oye, este era mi hermano, mi hijo estaba allá en los sepulcros desnudo. ¿Qué le pasó? Oye, pues ¿qué te hicieron? Y que este hombre pudiera decir, Jesús me libertó y ustedes también pueden tener libertad. Y mira lo que él hizo, verso 39 para concluir. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre entendía que ahora su vida, al ser librado, tenía un verdadero propósito. Mis hermanos, escúcheme bien. En Cristo ahora nuestra vida tiene un propósito. No lo tenía, ahora lo tiene. Y tiene un propósito para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que vemos en este mundo va a quedarse aquí. Eso ya lo hemos sabido y lo sabemos de sobra. Pero cuando nuestra vida le glorifica a través de la proclamación del evangelio, llevaremos a sus pies fruto de justicia que abunde en nuestra cuenta. El evangelio es la mejor inversión que tú puedes hacer mientras estás en esta tierra. Predicar el evangelio al perdido, mostrarle la luz al que está en tinieblas, hablarle del libertador al que está en esclavitud, es la mejor inversión que puedes hacer en esta tierra. Porque las riquezas que tendrás en el cielo es ver primeramente todas las personas que a través de ti pudieron conocer la libertad de Cristo. No es que nosotros al predicar los salvamos, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros llevamos la luz del evangelio y el que salva es el Señor. Pero qué bendición, qué hermoso es ser yo, tú, un instrumento que Dios usó para que otros conocieran libertad. Este hombre está gozoso por haber sido libre y ahora empieza a publicarle al mundo, a las ciudades, a su familia, lo que Jesús ha hecho con él. Hermanos, eso es el evangelio. Enseñarle al mundo las maravillas de la salvación, lo que Cristo ha hecho en nosotros. El que predica el evangelio no solo anuncia las buenas nuevas de salvación, sino que él es una muestra palpable del poder transformador de Dios. Es como aquel vendedor que te vende un producto y te dice funciona. Y tú le dices, compruébame que funciona y te da una muestra. Tú le vas y le dices a la gente, Cristo transforma vidas, y él te dice, dame una muestra. Y tú le puedes decir, mírame. Mírame lo que yo era antes. Mírame de dónde el Señor me sacó. Mírame dónde yo estaba. Y ve lo que ahora soy. No soy perfecto tal vez, pero yo soy la muestra palpable de que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Seguir viviendo para este mundo perdido y perverso? ¿Qué hizo Israel cuando Dios los sacó de Egipto? Querían volver. Querían volver. Se les había olvidado que allá las habían amargado la vida. Estaban extrañando que los puerros, que las cebollas, que los ajos, que comían de balde. ¿Cuándo comieron de balde?
A veces añoramos a la vida pasada, el gobierno tirano del que nos sacaron, como si esa vida nos hubiera ido muy bien. A mí me da tanta tristeza oír cristianos, no sé si ya decir que son cristianos o no, voy a entrecomillar, pero a mí me da tristeza decir, a oír a cristianos que dicen, no hombre, cuando ya andaba en el mundo, no hombre hermano, usted no sabe, yo era tremendo. No, yo era hombre, usted no sabe yo lo que hacía. Y te hablan de su vida del mundo como si fuera una jactancia. Y yo digo, yo hablaría con vergüenza, además ni le hablaría. Déjame decirte algo, si tú te jactas de tu vida pasada, y si tú crees que tu vida pasada tienes algo digno de reconocer, entonces a lo mejor usted nunca le ha entregado su vida a Cristo en verdad. Porque solamente el que le entrega su vida a Cristo entiende de dónde el Señor lo sacó y entiende que aunque hay problemas en la vida cristiana, porque los hay, la vida en Cristo siempre será muchísimo mejor. Hermanos, vivamos para Cristo siempre, entregándole todo nuestro ser, estando dispuestos a ir la milla, a poner la otra mejilla, a cargar la viga, a cargar la cruz todavía más. Dejemos de ser niños fluctuantes de, ay, es que no puedo ir hoy a hacer las cosas del Señor porque me duele la cabeza, porque estoy enfermo. No, hermanos, enseñémonos a luchar, a pelear, a ir enfrente, entendiendo de dónde el Señor nos sacó y lo que puede seguir haciendo en nuestra vida. Y si usted el día de hoy no le ha entregado su vida a Cristo, no lo dejes pasar porque quizá hoy el Señor va a subirse a la barca y ya no va a regresar otra vez. Quizá hoy es tu última oportunidad de salvación. Quizá a lo mejor usted está perdido todavía. Quizá alguien aquí está diciendo, pastor, es que no cambio y trato y no cambio y no cambio y no cambio. Escudriñese si en verdad Cristo lo ha libertado. Escudriñese. Hoy es el día de la salvación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.